En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, estamos continuando en esta mañana nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Llevamos ya varias semanas y hemos dicho repetidamente que el apóstol presenta varias pruebas que nos sirven para validar la veracidad de nuestra fe. Y si usted recuerda, la primera de esas pruebas tuvo que ver con la visión, el concepto que tenemos del Señor Jesucristo. Es importante resaltar que la persona de Cristo es absolutamente esencial para la salvación del hombre, hermanos. Sin Cristo, simple y llanamente, no hay salvación. Sin Cristo no hay salvación. Y por esa razón el apóstol Juan inició su carta defendiendo la divinidad y la humanidad de Cristo, ambas cosas. En el primer verso de esta carta, recuerde que el apóstol se refiere a Jesús como aquel que era desde el principio. Y dijimos que esta es una forma en la cual Juan habla de la existencia eterna de Cristo y por consiguiente de su divinidad, el hecho de que Jesucristo es Dios, el Dios preexistente, el Dios eterno. Pero al mismo tiempo Juan dice: yo lo he visto con mis ojos, o lo hemos visto, hablando en nombre de los demás discípulos, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y hasta lo han palpado nuestras manos. Todo eso fue parte de lo que vimos al inicio. O sea que el apóstol testifica en favor tanto de la divinidad como de la humanidad del Señor Jesús. Y hermanos, esto no puedo repetirlo suficiente. Creer en el Jesucristo bíblico es absolutamente esencial para la salvación. En el Jesucristo que presenta la Biblia. No podemos nosotros caer en el error de pensar que los únicos que no se salvan son aquellos que rechazan por completo a Jesús. Hay personas que rechazan por completo a Jesús. Pero hay muchas personas que reconocen en alguna medida al Señor Jesucristo, incluyendo personas que se adhieren a otras religiones. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes creen en Jesús. ¿En qué forma? ¿En qué manera? Bueno, ellos creen definitivamente que Jesucristo existió. Ellos creen que Jesucristo fue un gran profeta, y no solamente eso, sino aceptan hasta el nacimiento virgen de Jesús. La religión judía no niega la existencia del Señor Jesucristo, simplemente no acepta que Jesús es el Hijo de Dios, no acepta que es el Mesías prometido. Y dentro de la religión cristiana, dentro de nosotros los que nos llamamos cristianos, hay muchos que están engañados, y eso no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. En Mateo 7:21 usted lo ha escuchado: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, no hay que ser ateo y no hay que pertenecer a una religión diferente para morir eternamente. El accionar de Satanás a través de las falsas enseñanzas en el seno de la iglesia ha sido una de las estrategias del enemigo para engañar a las personas. Satanás quiere engañar, entienda eso, hermano. Satanás busca engañar a la gente. Es el padre de la mentira. ¿Qué busca hacer? Alejar a las personas de la verdad salvadora de Cristo. Y eso ocurría en la iglesia del primer siglo, y eso ocurre en la iglesia del siglo XXI, en nuestro tiempo. Hermanos, esto también lo hemos hablado, hoy más que nunca, hay una escasez de iglesias que predican con precisión la palabra de verdad. Hoy es mucho más difícil encontrar una iglesia sana, mucho más difícil. Dijimos al inicio de este estudio que había falsos maestros que habían infiltrado la iglesia. Personas que negaban la divinidad y la humanidad, o la humanidad de Cristo, una de las dos o las dos. Y Juan escribe en parte para refutar estas herejías, recordándole a la gente, a los creyentes, tanto la realidad de la divinidad como de la humanidad de la persona de Cristo. O sea, en el pasaje que estudiaremos hoy, el apóstol Juan confronta a los creyentes con la verdad, escúcheme, de que no todos los que aparentan pertenecer a la iglesia son cristianos genuinos. Eso es algo que nos tiene que quedar claro, es importante.
El apóstol presenta en nuestro pasaje de hoy a individuos malintencionados, gente mala, que estando en el interior de la iglesia, no afuera, adentro de la iglesia, engañan a las personas a través de falsas enseñanzas. Interesantemente, como veremos hoy también, el Señor utiliza a estas personas, a estos engañadores, para dar a conocer o para revelar a los verdaderos creyentes. Todo eso lo vamos a ver hoy. O sea, que lo que el enemigo utiliza para mal, el Señor lo usa para bien. Lo utiliza para mostrar a ese remanente, a ese grupo de creyentes que son fieles seguidores del Señor Jesucristo. O sea que hoy vamos a ver una prueba más para validar la veracidad de nuestra fe, la realidad de nuestra salvación. Y esa prueba es esta, escúcheme: la permanencia en la fe. La permanencia en la fe en medio de un mundo lleno de engaño. Usted y yo vivimos en un mundo lleno de engaño. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, los versos 18 al 20. Por favor, pongámonos, hermanos, de pie brevemente para leer la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, los versos 18 al 20. Si usted por casualidad no se puede parar permanentemente por cuestión de salud, quédese tranquilito. Mi padre siempre, cuando él viene, él se queda ahí sentadito. O sea, esto es para los que pueden hacer. Dice el Señor: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomemos asiento. Muchas personas se asustan, se les saltan los ojos, les brotan los ojos cuando oyen mencionar la palabra doctrina. Es como si les dijeran una mala palabra. Hay quienes en el contexto de la iglesia resisten la idea de que se hable de doctrina o se enfatice con respecto a la doctrina dentro de la iglesia. Hermanos, yo he escuchado, con estos oídos que me dio el Señor, yo he escuchado a personas decir que en el mundo de hoy la gente tiene una capacidad de atención muy reducida. Por favor, demuéstreme hoy que ellos están equivocados. Y precisamente porque la gente ya no se puede concentrar, según ellos. Cuando de la iglesia se trata, hay que asegurarse de tener servicios corticos, mensajes corticos y ligeros, para que la gente no se aburra, para que la gente no pierda el interés. Hoy muchas iglesias evitan por completo meterse en la doctrina bíblica. ¿Por qué? Bueno, argumentan porque es que la gente se aburre, hermanos. Y entonces lo que hacen es, en lugar de instruir, entretener. Mejor vamos a entretener a la gente para que no se aburran en lugar de enseñarles. ¿Qué es la doctrina bíblica? La doctrina bíblica es el conjunto de enseñanzas y de principios que están aquí, en este libro. Valga decir que todos tenemos algún tipo de doctrina, todos creemos algo, todo el mundo. No enseñar la doctrina bíblica, hermanos, es no enseñar la Biblia. Y no enseñar la Biblia, escúcheme esto, es robarle a las personas. Es robarle a las personas la posibilidad de conocer a Dios y ser transformadas por su poder. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo si le digo que lo que nosotros creemos tiene un impacto en la forma como vivimos, ¿es cierto? Lo que uno cree determina cómo uno vive. Y es imposible pretender vivir vidas agradables a Dios aparte de la enseñanza que Él mismo nos da con respecto a lo que a Él le agrada y con respecto a lo que Él detesta. Quiero decirle que sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios detesta ciertas cosas. Es imposible madurar espiritualmente. Lo hablamos hace unos días. Es imposible madurar espiritualmente aparte del alimento sólido de la palabra de Dios. Y en el pasaje de hoy,
lo que acabamos de leer, queda claro que el apóstol da por descontado que estos hermanos, estos creyentes a quienes él escribe, ellos tenían un fundamento bíblico, hermanos. Ellos habían estado expuestos al consejo completo de Dios. Estos creyentes habían habían recibido una enseñanza que va mucho más allá del énfasis en el amor de Dios que es tan común en nuestro día. Repito, ¿Dios es un Dios de amor? Claro que sí. Es un Dios de amor. Pero en nuestro día solamente se habla del Dios de amor. Y se deja a un lado muchas otras cosas vitales de la doctrina bíblica. De hecho, en el verso 21 de esta carta y de este capítulo 2, Juan les dice a los creyentes que les escribe no porque ignoren la verdad, escuche, sino porque la conocen. En otras palabras, yo les digo estas cosas no porque ustedes no sepan. Al contrario, se las digo porque conocen la verdad. Repito, estas personas tenían el fundamento para poder entender, para poder comprender lo que el apóstol les comunicaba. Ellos habían sido instruidos previamente y por eso entonces estaban en capacidad de asimilar la verdad. Si aquí nos paramos todos los domingos y yo les digo Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, no les estoy diciendo mentiras. Cristo te ama. Pero si usted se queda ahí, hermano, usted nunca va a poder entender las otras cosas. Y el mensaje bíblico es mucho más que simplemente Cristo te ama. Que, repito, es cierto, no estoy diciendo que no. Y este fundamento que estos hermanos tenían queda claro en el verso 18, el primero de nuestro texto. Lo vamos a leer. Les dice, hijitos, es la última hora. Y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Hermanos, es un verso bastante breve, pero hay muchos conceptos allí. Hay muchos conceptos que no son comprensibles aparte del conocimiento de varias doctrinas bíblicas. Juan les escribe a estas personas acerca de la última hora. Les habla del anticristo y luego les dice, y hay además muchos anticristos, hermano. O sea, si a usted le dicen eso y usted no tiene ni idea de lo que la Biblia dice con respecto a los últimos tiempos, por ejemplo, usted queda pero perdido. ¿Qué está hablando este hombre? ¿Qué está diciendo? Juan afirma que estas personas ya habían oído acerca de la venida del anticristo. Es lo que está diciendo. Ustedes ya lo oyeron. Ahora, brevemente, la palabra anticristo está usada solamente por Juan. Es el único que la utiliza en la Biblia. Pero la Biblia habla de ese individuo, de ese emisario de Satanás, que un día hará su aparición en la escena mundial para someter a la humanidad. Ese hombre se va a hacer pasar por Dios y va a exigir la adoración del mundo entero. Eso lo vimos en nuestro estudio de los últimos tiempos. Brevemente, segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe acerca de este hombre, de esta persona, un ser humano que no ha llegado todavía, no ha aparecido todavía en la escena mundial. Mire lo que dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos 3 y 4. Que nadie los engañe en ninguna manera. Porque el día del Señor, está hablando del día del Señor, el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Este hombre se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, escuche, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Juan se refiere a este hombre también como la bestia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Juan les está escribiendo a estas personas bajo la convicción, hermanos, de que ellos ya habían escuchado estas cosas. Ellos tenían un conocimiento de ellas. Pero ahora les dice, no solamente les habla de ese anticristo, esa figura, pero ahora le dice a ellos que ahora, dice ahora, en el tiempo de él, en el tiempo que está escribiendo la carta, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa eso? ¿Qué está hablando? ¿A qué se refiere Juan? Bueno, el apóstol está haciendo referencia a muchos otros que se oponen a Cristo. Anti es oponerse. O sea, uno piensa en anticristo y se imagina de repente cosas medio raras. No, anti es oponerse. El anticristo es alguien un anticristo es una persona que se opone a Cristo.
este individuo final no solamente se opondrá a Cristo, pero va a buscar suplantar a Cristo. Fíjese que Juan no le dice a la iglesia, y esto es interesante, o sea, Juan no le dice a la iglesia, cuando usted cree en Cristo, todo se vuelve color de rosa. Todo te va a salir bien, ¿sí? Jesús te concederá todo lo que pidas, que eso es básicamente lo que se enseña hoy, hermano. Palabras más, palabras menos, pero esa es como la idea. ¿Sí? Tú te vuelves cristiano y todo te sale bien a partir de ahora, no vas a tener ningún problema en la vida. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, ¿cierto? Pero no es lo que Juan hace. Juan empieza advirtiéndoles de la realidad de la oposición espiritual, que todo creyente va a experimentar. Todo creyente, en diferentes medidas, pero todo creyente experimenta oposición espiritual. El apóstol les dice que hay muchos, no algunos, pero muchos individuos que buscan engañar, confundir, con el objetivo de apartar a los creyentes de la fe. Esto es una guerra. Esto es una guerra, hermanos. Esto es una guerra por las almas de la gente. En eso estamos nosotros. Somos parte de una guerra, estamos en medio de una guerra. Alguna vez el pastor Diego, en una de las reuniones de oración que yo estuve, él dijo, oremos por el hermano, refiriéndose a mí, porque cada vez que él se para en el púlpito, lo que hay ahí pasando es una guerra, y yo estoy completamente convencido de eso. Hermanos, mi esposa es testigo. Es raro el sábado que yo duermo bien, es raro. Si no son sueños raros, es mi hija que se le sube el azúcar. Si no es la hija que se me sube el azúcar, no puedo dormir. Yo a veces, la mayoría de los domingos yo llego aquí físicamente agotado. Que una de mis oraciones en la oficina es, Señor, sosténme, ayúdame. Y siempre lo ha hecho. Pero lo que le quiero decir es que esto no es un juego. Esto es una guerra. Y la guerra es por las almas de la gente. Eso es lo que el enemigo busca con estos falsos maestros. Engañar. Hermanos, el punto aquí es importante tener conocimiento. La doctrina bíblica es importante. Es importante para que podamos entender que estos individuos, parte de la razón por la cual existen y parte de la razón por la cual hacen lo que hacen es, por ejemplo, porque el hombre en su naturaleza es depravado, es malo. Sí, yo sé que usted ha escuchado, no, el hombre es tan bueno. No, hermanos, el hombre no es bueno. El hombre, aparte de Cristo, no puede hacer nada bueno, nada que tenga un efecto en la vida eterna, pongámoslo de esa manera. Y adicional a eso hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El cristiano tiene que entender estas cosas. No nos podemos quedar en Walt Disney toda la vida. El hombre natural es esclavo del pecado. ¿Qué dice Pablo? No hay uno que sea justo, no hay uno que busque a Dios. Dice Romanos también que todo hombre es enemigo de Dios en su estado natural. Y con respecto a Satanás, ¿qué dice la Biblia? Bueno, es el Dios con D pequeña, siempre lo digo, el Dios de este mundo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tiene poder, tiene dominio sobre el mundo. Y todas estas cosas nosotros tenemos que entenderlas. ¿Cristo nos ama? Sí, Cristo nos ama. Pero hay muchas otras cosas que tenemos que entender. Mire, sobre el carácter engañador de los falsos maestros. Pablo escribe en 1 de Timoteo 4:1 lo siguiente. Dice, el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Escuche, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano, las falsas enseñanzas pueden sonar muy bonitas. Toda falsa enseñanza proviene del diablo. Toda. ¿Con qué objetivo? Apartar a la gente del conocimiento de Cristo para que se pierdan eternamente. Por eso es que no nos podemos quedar
con un conocimiento muy básico. Por eso la doctrina de la que hablábamos al inicio es importante. Ahora, estudiando para esto, pensé en esto. O sea, imagínense. Por un lado tenemos falsos maestros, ¿cierto? Que están por todo lado. En nuestro día están por todo lado, hermano. Pero si eso no fuera suficiente, o sea, si no fuera suficiente la proliferación de la falsa enseñanza, adicionalmente tenemos otro problema. Y es que la gente quiere escuchar esa enseñanza. Ese es otro gran problema. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, escuche, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Proliferación de falsos maestros por un lado y un hambre, una sed insaciable por esas enseñanzas en la gran mayoría de la gente. Por eso es que usted ve que las iglesias que no son iglesias están llenas. Las iglesias más grandes no son iglesias, no digo todas, pero la gran mayoría o muchas de las iglesias más grandes no son iglesias, hermanos. Se llaman iglesias, no son iglesias. No lo son. Y Juan afirma al final del verso 18 que por esa proliferación de esos falsos maestros y de esas herejías, dice, sabemos que es la última hora. O sea, que hay una multiplicación de falsos maestros desde el primer siglo. Y esa multiplicación de falsos maestros conduce a la aparición del anticristo final. No sabemos cuándo. Usted dirá, pero ya han pasado 2000 años. Sí, es cierto. Eso no importa. Pero los últimos tiempos empezaron el día que Jesucristo llegó a esta tierra. Juan afirma que estas cosas con respecto a los falsos maestros nos permiten concluir, dice él, que estamos en la última hora, lo que él llama la última hora. Les acabo de decir, la última hora de manera general es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Esos son los últimos tiempos de una manera general. Ahora, aquí yo quiero resaltar un punto, y es que el apóstol Juan muestra un discernimiento de los tiempos basado en la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, él dice, hay proliferación de maestros. Eso significa que estamos en los últimos tiempos. Esa es la idea. Hermanos, usted está en este mundo, usted vive en este mundo. Usted se está dando cuenta de las cosas que están pasando en este mundo. Es cierto, nosotros no podemos saber con exactitud los tiempos de sucesos que la Biblia ha predicho, sucesos futuros. Pero sí les puedo decir que el conocimiento de esta palabra nos permite discernir los tiempos en los que vivimos actualmente. Eso sí lo podemos decir. Yo no puedo decir que el anticristo va a llegar pasado mañana, yo no lo puedo decir. De hecho, tiene que faltar un tiempo porque primero tiene que venir el arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que le quiero decir es que nadie puede ser dogmático y decir, no, yo sé que el 4 de marzo del 2029 va a llegar el anticristo. Eso no existe. Eso no existe. Solamente Dios conoce los tiempos. Ahora, habiendo dicho eso, podemos discernir los tiempos. Podemos discernir los tiempos cuando hay un conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Israel o con Israel en la actualidad. Si usted estuvo aquí en la serie de los últimos días, quizás recordará que hablamos de la importancia de la preservación de Israel y argumentamos que es imposible que Israel deje de existir, porque si Israel deja de existir podemos coger la Biblia y botarla a la basura, porque Israel es necesaria en el plan de redención de Dios hasta el final. ¿De acuerdo? Ahora, usted vio lo que pasó la semana pasada. Por primera vez en la historia, Irán atacó directamente a Israel. Más de 300 cohetes y drones, misiles, que los bajaron ellos con la ayuda de Estados Unidos y otros países, es otra cosa. Pero hubo un ataque directo de una nación que, como les he dicho en otras ocasiones, busca a eliminar del mapa a Israel. Eso pasó la semana pasada.
Hermanos, la supervivencia de esa nación tiene que verse supremamente amenazada para que entonces pueda llegar el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, recuerde, va a venir en son de paz, va a ser un emisario de paz al comienzo. Y esa paz está directamente relacionada con Israel. O sea que el anticristo va a venir a ofrecer esa paz que Israel necesita para que no sea borrada del mapa. Y eso eso se está cocinando, por ponerlo de alguna manera, ahora. Lo estamos viendo. Tantos países que hay en el mundo. ¿Por qué, pregunto yo, Israel es central en este momento? ¿Por qué? Un país así de grande, chiquitico, hermanos. ¿Por qué? ¿Y por qué no los han podido exterminar a través de los años? Pues porque es el pueblo de Dios. Hermanos, el mundo de hoy es consecuente con la palabra de Dios. Yo estuve en una charla esta semana con una persona que me decía: no entiendo cómo las cosas que pasan en el mundo cuadran con un Dios bueno, básicamente. Yo le dije: yo lo veo completamente diferente. El mundo confirma todo lo que esto dice. Si usted conoce este libro, usted ve afuera todo lo que pasa, no solo con Israel, pero con todo, y usted dice: el Señor sabe lo que está diciendo. Hermanos, de una vez les digo que este mensaje está un poco largo, o sea, que no se me, estírese, pero es un mensaje importante. Vamos a entrar entonces al verso 19. El apóstol Juan en este verso 19 revela la procedencia, de dónde vienen estos falsos maestros, y presenta la permanencia en la fe como un distintivo de la fe salvífica. Escuche, verso 19. Ellos salieron de nosotros. ¿Quiénes? Esos engañadores, esos anticristos. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan afirma en este verso que esos anticristos a los cuales se refiere en el verso anterior, es decir, estos falsos maestros, habían desertado la iglesia. Provenían de la iglesia y habían salido de la iglesia, habían desertado la iglesia. Habían sido parte de ella, se habían adentrado en el seno de la iglesia, habían seguramente participado activamente en el liderazgo de la iglesia y, como un huracán, un paso dañino, dejando destrucción a su alrededor, se van llevándose consigo a un grupo de personas. Hermanos, muchas iglesias se dividen porque surgen en su interior personas malintencionadas, gente con mala intención. La Biblia los llama lobos rapaces, vestidos de ovejas, que buscan apartar a los creyentes de la verdad. Recuerde, ese es siempre el objetivo. Y por lo general, como acabo de decir, estas personas se llevan consigo a otros individuos, a otras personas de la iglesia, cuando cumplen su cometido de sembrar falsas enseñanzas. Y todo este proceso puede ir acompañado de chismes, de calumnias, que buscan sembrar cizaña entre los hermanos, con el objetivo de crear discordia y finalmente crear división. Y es evidente que el apóstol Juan menciona este tipo de separación en el seno de la iglesia en el verso que estamos considerando. Hay gente que se fue, es lo que está diciendo. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Estos parecían ser, pero no eran. Se mezclaban con los demás creyentes, formaban parte de la vida de la iglesia y a los ojos de todo el mundo eran parte del cuerpo de Cristo. Incluso algunos debían ser líderes, supongo yo, si tenían la facilidad o la posibilidad de diseminar sus falsas enseñanzas. Bueno, seguramente algunos de ellos eran maestros dentro de la iglesia. Y también pienso yo, puedo estar equivocado, pero pienso yo que había quien sembraba cizaña a través de malas enseñanzas de una manera muy informal. ¿Qué quiero decir con esto? Hermano, no es necesario ser un líder de la iglesia o ser el pastor de la iglesia para enseñar o para diseminar falsas enseñanzas. Una persona puede, dentro de la congregación, sembrar error en el corazón de otras personas, de otros creyentes, a través de una simple conversación. Usted está hablando con alguien y si usted sale con una cosa bien loca y la otra persona no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, o si de repente es un creyente nuevo, usted le puede hacer mucho daño.
¿Por qué digo esto? Porque es importante, hermanos. Mire lo que le voy a decir, escuchen, se lo digo con amor. Es importante que nosotros evaluemos lo que escuchamos. ¿Sí? O sea, hoy usted en YouTube puede tener acceso a lo que quiera. Y en términos de doctrina puede tener acceso a lo que quiera. O sea, en YouTube usted puede ver pastores que se paran enfrente de la gente a convertir agua en vino. Yo lo he visto. Una iglesia aquí en Miami. Y todo el mundo... ¡ah! Usted puede tener acceso a lobos rapaces vestidos de ovejas y puede tener acceso a predicadores genuinos, personas que predican realmente la palabra del Señor. ¿Cuál es el punto? Tenga cuidado con lo que dice, hermano. Si usted no está seguro de algo, si usted no está seguro de una doctrina bíblica, es mejor que no diga mucho. Si usted tiene alguna duda, para eso estamos acá. No soy el que más sabe, pero por lo menos puedo guiarle, puedo ayudarle. Y si no lo sé, lo estudio, lo busco y se lo explico. Pero tengamos cuidado con lo que decimos a los hermanos, a las personas de la iglesia, con respecto a diferentes cosas de doctrina que de repente podemos no tener mucha claridad sobre ellas. Regresando al pasaje, queda claro que en estas iglesias a las que Juan se dirige había personas que habían salido de ellas, se habían ido después de haber esparcido falsas doctrinas, de haber sembrado falsas enseñanzas. Y este es el argumento de Juan para decir que estas personas son una mala hierba. Sí, una mala hierba, una cizaña. Dice, si ellos hubieran sido creyentes genuinos, pues se hubiesen quedado en la iglesia, es lo que dice. No se hubieran marchado. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido, es lo que dice el texto. Habrían permanecido con nosotros. Hermanos, póngame atención. Hoy le pido que ponga mucha atención. Esto de la permanencia es un punto central de este mensaje. Porque la permanencia en la fe es un indicativo de la veracidad de la salvación de una persona. ¿A qué me refiero con esto? La salvación no se pierde. Hay gente que dice, no, la salvación se puede perder. No se pierde, no se puede. La verdadera salvación no se puede perder. Jesús dijo, todo el que el Padre me da lo resucitaré en el día final. No perderé a ninguno. La salvación no se pierde. O sea que la permanencia en la fe es un indicativo de la realidad de nuestra salvación. Ahora, en el contexto de este pasaje, y esta parte es muy importante, necesito que me entienda, mire. En el contexto de este pasaje, esa permanencia tiene una relación a la permanencia en la iglesia, a la permanencia en la congregación, a la permanencia en los creyentes de la iglesia. Repito las palabras de Juan, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O en otras palabras, si hubieran sido de los nuestros, si hubieran sido creyentes verdaderos, pues se hubiesen quedado con nosotros, no se hubiesen ido, es lo que está diciendo. O sea que aquí hay dos tipos de personas. Los que abandonaron la iglesia en el pasaje y los que se quedaron en ella. Los que se fueron las personas que se llevaron consigo a otras personas a través de mentiras. Y los que se quedaron, los que permanecieron, se quedaron permaneciendo en la verdad junto con los demás creyentes. Y como dijimos al inicio, aquí en el verso 19, Juan nos da un dato muy importante acerca del propósito de la salida de estos falsos maestros. Debían salir, tenían que salir. ¿Por qué? Mire lo que dice. Pero salieron a fin, con el propósito, ¿cierto? A fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esas son palabras fuertes. Porque lo que él está diciendo ahí es, no todo el que se sienta en la iglesia es un creyente genuino. Eso es lo que está diciendo. No todo el que enseña en la iglesia necesariamente es un creyente genuino. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Pero el propósito por el cual Dios en su soberanía permite la infiltración de falsos maestros en una iglesia sana es para esto, hermanos, para revelar a los que son de verdad. Porque cuando se salen los que son de mentiras, ¿quiénes quedan? Los que son de verdad, los verdaderos creyentes, los creyentes genuinos. Es como que el Señor poda a la iglesia, le va cortando las ramas que no son, las ramas secas, las ramas que no forman parte de la iglesia y deja solamente a los creyentes genuinos. Es básicamente esa la idea. O sea que
Hermanos, la fe verdadera implica mucho más que profesar, creer en Cristo y asistir a una iglesia. Por favor, entienda y métase eso en su corazón. Ser creyente es mucho más que asistir a una iglesia. Es importante asistir a una iglesia. No estoy diciendo que no. Pero eso no necesariamente significa que una persona es creyente. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué lugar ocupa esta iglesia hispana Wayside en su corazón? Es importante que meditemos acerca de la importancia de servir activamente al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando servimos en la iglesia estamos sirviendo a Cristo, no al pastor, a Cristo. Esta es la iglesia del Señor, lo he dicho muchas veces, una iglesia hermosa, como les dije, una iglesia que amo con todo mi corazón, una iglesia sana, porque esta es una iglesia sana, una iglesia donde hay amor genuino entre los hermanos. Eso lo tenemos nosotros, pero estamos llamados a crecer continuamente en nuestro caminar con el Señor. Entonces, si usted y yo somos obedientes al Señor, vamos a crecer no solamente en número, porque queremos ver estas bancas llenas de gente que no conoce de Cristo, para que puedan venir a la fe en Cristo y no mueran eternamente. Para eso existimos, hermanos. Por eso queremos ver esto lleno. Solo por eso. Queremos tener un impacto cada vez mayor en este mundo, hermanos, que se está muriendo todos los días como consecuencia del pecado. El apóstol habla de que estamos en la última hora. No es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar a la iglesia, hermanos. Estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿cierto? Pues seamos eso, hermanos. Seamos sal de la tierra y luz del mundo. Comprometámonos a darle a la iglesia el lugar en nuestro corazón que le corresponde. Entonces termino ahora sí diciéndole esto. Hermanos, vengamos siempre que podamos hacerlo. No se me vaya a la playa, por favor. Porque no se me vaya a la playa el día de la iglesia, a la hora de la iglesia. No lo haga. Vaya a la playa después. No, que tengo que hacer una visita. Hágala después. Después. La iglesia es primero. Cristo es primero. Busquemos servir en los ministerios de la iglesia. Hermanos, algunos de ustedes, estoy seguro que algunos de ustedes pueden visitar a los ancianos. Algunos de ustedes pueden ayudarnos con las visitas en la comunidad. Habrá quien nos pueda ayudar con la cámara, por ejemplo. En el ministerio audiovisual, siempre están casi siempre las mismas personas. Habrá quien pueda ayudarnos en el ministerio de alabanza. Si tiene usted, conoce, puede tocar algún instrumento o canta. Hay quien puede ayudar en el ministerio de niños. Hay gente que puede ayudar recibiendo a las personas. Entonces, si usted quiere servir en algún ministerio, el de la comida también, apoyando con el ministerio de la comida. Si usted quiere servir, hay una tarjetica de conexión. Anote lo que usted quiere hacer. Me gustaría servir en esto, o esto y esto. Usted puede tratar ministerios. Usted anótese si lo quiere hacer. No le estoy obligando, pero si lo quiere hacer, anótese. Y yo lo llamo esta semana. Y hablamos sobre servir en la iglesia. Y le damos alternativas, opciones. Y de repente usted se mete con los niños, pero el niñito le da una rabieta y usted se da cuenta, no, yo no sirvo para los niños. Entonces viene y canta, pero Leo le dice, no, hermano, más canta un pollo al horno que usted, bueno. Entonces usted se va para otro lado y hasta que el Señor le muestre el lugar en la iglesia. ¿Sí? Yo no le pido que sirva todos los domingos. Yo pienso que realmente las personas han de servir idealmente un domingo al mes. Uno, para que puedan dedicarse a recibir los otros 3 o 4. ¿Sí? Esa es una idea mía, o sea, no es que tenga que ser así. El punto, hermanos, sirvamos con amor, sirvamos con generosidad, ofrendemos también, eso es parte del servicio a la iglesia, ofrendemos con generosidad, amémonos los unos a los otros. El punto es, démosle lo mejor de nosotros a la iglesia. Démosle lo mejor de nosotros a la iglesia. Eso es importante, hermanos. Y mi deseo es que la realidad de nuestra fe se manifieste en parte a través de nuestra relación y compromiso con esta iglesia, la iglesia hispana de Wayside, que es la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias por su paciencia. Señor, damos gracias a ti por permitirnos estar aquí en esta mañana y escuchar tu palabra. Que yo sé, Señor, tu palabra es más cortante que espada de 2 filos y
Y yo sé que tú nos motivas, Señor, nos exhortas a crecer, a buscar más de ti, a salir de pronto de nuestra zona de confort y buscar ser creyentes, que seamos activos y que seamos estos soldados, porque es lo que somos. Esto es una guerra, soldados de Cristo para la gloria tuya. Señor, ayúdanos. Cada persona está en un lugar diferente. Cada persona está en un lugar diferente en su vida espiritual, y nuestro deseo hoy es que tú hables a cada corazón. Amén, sí. Que tú traigas convicción a cada persona. Quizás para una persona es de repente buscar venir un poquito más frecuentemente a la iglesia. De repente para otra persona es decir, ok, hoy voy a tomar la decisión de empezar a servir una vez al mes en alguno de los ministerios. Lo que sea para cada persona, tú sabes qué tienes para cada persona. Pero mi deseo, Señor, el deseo de mi corazón es que nosotros seamos una iglesia que demuestre la veracidad, la realidad de su salvación y de su fe a través de una vida de servicio y de amor a los demás. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia cada vez más vibrante y cada vez más pura, cada vez más santa, una iglesia cada vez más semejante a la persona del Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Ok.